Que el Señor los bendiga ricamente. Les saluda Jim Calderón Valverde desde la Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este programa de teología bíblica. En este caso concreto estamos viendo la asignatura El idioma del Nuevo Testamento en el curso Introducción al Nuevo Testamento. Estamos llevando este libro, este documento importante de Everett Harrison, sobre la introducción al Nuevo Testamento. Nos acompaña la hermana Marjorie y el hermano Eduardo, a quien le damos una calurosa bienvenida y un agradecimiento por acompañarnos en este programa. Es importante, pues, notar que el idioma del Nuevo Testamento, el griego koiné, que es el tema que vamos a ver hoy, es un tema fundamental e importante. Vamos a compartir pantalla en este momento y, hermanos, ¿se ve la pantallita? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, excelente. Este es el tema, el idioma del Nuevo Testamento. Tenemos que tener claro que el Nuevo Testamento se escribe en griego, un idioma diferente al nuestro, pero el nuestro desciende del griego. El español es un idioma que desciende del griego y del latín. De ahí bueno, hay otros idiomas que también han tomado parte, pero el Nuevo Testamento fue escrito en griego, muy diferente al Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo y terminó siendo escrito en arameo, ¿verdad? Que era una especie es muy parecido al hebreo, pero ya es menos de la Tierra Santa, digámoslo así. Entonces, hoy empezamos con el capítulo 2 de este hermoso libro de Everett Harrison, Introducción al Nuevo Testamento. Estamos viendo el capítulo 2, el idioma del Nuevo Testamento. Vamos a ver hasta dónde hoy Dios quiere que lleguemos. Perfecto. Sí es importante, bueno, tomar nota de esto. Esta parte del griego nos va a transmitir un montón de enseñanzas importantes. Entonces tenemos que ir viendo esto. Dios quiera que el día de mañana pues podamos también arriesgarnos a hacer el curso de griego, que eso es importante también y lo vamos a ir viendo para ir comprendiendo, entendiendo el Nuevo Testamento. Pero vamos despacio, vamos despacio. Lo primero que Harrison va a compartir con nosotros es lo siguiente. Dice, lejos de ser una mera colección de libros, la Biblia tiene una unidad que hace posible que el lector pueda pasar de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, a Mateo con relativa facilidad. Es decir, se comprende bien porque Jesús fue un judío, entonces siguió la misma estructura judía, entonces es fácil no perderse al pasar del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Se sigue la historia con facilidad. Dice que esto es cierto a pesar de las diferencias externas. Hay diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Él habla en número uno de la alterada situación histórica, porque obviamente las historias son distintas. En el Antiguo Testamento, pues, primero que es una cantidad de siglos que componen el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel atraviesa una cantidad de historias, una cantidad de experiencias, mientras que el Nuevo Testamento es apenas unos cuantos años. La vida de Jesús, este, la vida de Jesús, que podríamos hablar de que unos 30, 40, 50 años. Luego tenemos un poquito de los apóstoles. El Nuevo Testamento, pues se escribe más o menos en el lapso de unos 10, 15, 20 o 30 años. Mientras que el Antiguo Testamento estamos hablando de una historia larga, de muchas generaciones, demasiadas generaciones.
si comenzamos a contar desde el mismo Génesis, que sabemos que no es una continuación histórica, no es una historia que digamos que se escribió primero, sabemos que el Génesis se escribió casi de último, pero sí es importante que el Antiguo Testamento conlleva una historia de muchos siglos, muchas historias, muchos personajes. En un momento estuvo Abraham como el autor principal, en otro momento está Moisés, en otro momento viene David, en otro momento viene Salomón, y así sucesivamente los diferentes reyes que ha tenido Israel. Digamos así, la caída de Jerusalén cuando ellos son exiliados a Mesopotamia, a Babilonia. Es decir, es una historia larga, extensa y hermosa, pero que hay que estarla leyendo. Entonces hay una situación histórica y luego por la forma diferente que la revelación toma. Hechos mejor expresados en los grandes contrastes enunciados en las palabras introductorias de la epístola a los hebreos, que dice que Dios se manifiesta de muchas maneras distintas. Entonces vemos la manifestación de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, muy diferente a la del Nuevo Testamento. Digamos, en el Nuevo Testamento se nos manifiesta a través de Jesucristo, quien se hace carne. En el Antiguo Testamento hay una manifestación de Dios a los diferentes personajes del Antiguo Testamento, muchos a través de ángeles, pero también a través de los profetas, a través del Espíritu Santo. Entonces, hay formas diferentes entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es, en primer lugar. Luego tenemos otra idea, dice, factores divinos y humanos entran en esta unidad espiritual, a saber, el hecho de que Dios se está revelando, que Él actúa desde el principio hasta el fin a través del pueblo de su pacto. Eso es lo que vamos a ver. Dios, de hecho, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, Dios actúa en su pueblo, en Israel, y al final lo que queda, los judíos, ¿verdad? Entonces ahí Dios se va a manifestar desde el principio. La salvación viene de los judíos, por eso Jesús era judío. Jesús nació en Belén de Judea, aunque se fue a vivir a Galilea, pero Jesús era judío, era judío. Y la salvación viene de los judíos. Esa idea está muy clara en el pueblo de Israel. De todos los escritores del Nuevo Testamento, solo aparentemente Lucas era un gentil. Ya veremos después los escritores de los libros, porque no, la tradición dice que Lucas, el médico, fue el que escribió Lucas. Después veremos que no fue Lucas. En realidad no se sabe quiénes fueron los escritores del Nuevo Testamento. Sin embargo, la tradición, en algún momento a alguien se le ocurrió ponerle que era Lucas el médico, por algunas razones que ellos sabrán, pero el estudio que se ha hecho ahorita de la palabra de Dios, estudios, la exégesis de los grandes eruditos, donde han estudiado, han analizado letra por letra, punto por punto, han visto que realmente los tres escritos tuvieron un solo escritor. Y obviamente ese escritor no puede ser un apóstol, ¿verdad? No puede ser uno de esos cristianos. Habrá que seguir en la investigación. Pero desde el punto de vista de la tradición que dice que Lucas fue un escritor, es el único gentil. Mateo, al que se le atribuye, es uno de los apóstoles. Marcos es judío y le dicta supuestamente Pedro, ¿verdad? Y Juan era un apóstol y Lucas era un gentil, aparentemente de acuerdo a eso. Esta misma circunstancia, empero, presenta un problema, ya que los judíos habían dejado en gran medida de usar su lengua original durante el periodo del exilio. Cuando Israel es exiliado, ¿verdad? Cuando Israel es exiliado, aquí lo vemos, cuando llegó Babilonia y atacó Israel
se llevaron al pueblo al exilio. Aquí vemos otra, una segunda, y quemaron el templo de Jerusalén y lo destruyeron. Este, ¿Qué sucedió? Bueno, ellos fueron a Babilonia. En Babilonia dejaron de usar el hebreo, ¿verdad? Dejaron de usar el hebreo y comenzaron a usar un idioma más mesopotámico. De ahí el arameo, ¿verdad? El arameo. Que era lo que se hablaba en Mesopotamia, muy parecido al hebreo, muy parecido al fenicio. Entonces, ahí el pueblo de Israel, de hecho, gran parte del Antiguo Testamento está escrito en arameo. Es muy parecido, sinceramente cuesta mucho notar las diferencias. Un Nuevo Testamento escrito en arameo, aquí bien, vemos otro, era una posibilidad desde el punto de vista lingüístico. Es decir, ¿cómo hablaban los apóstoles? ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Cómo hablaba el Nuevo Testamento? El pueblo hablaba en arameo. El hebreo era un idioma reservado mucho para el templo. Casi todos los judíos educados pues sabían hebreo. Pablo sabía muy bien el hebreo. Pero en la calle la gente hablaba arameo. Ese fue el que les quedó. Y es el que tenemos por acá, hebreo, ¿verdad? Y por acá el arameo. Vean ustedes el parecido de las letras. De hecho, hay muchas letras que son muy similares. Entonces, dice, pero aún así el arameo no estaba idealmente equipado para transmitir el mensaje de la completa revelación de Dios. Cuando el Señor Jesucristo viene en el siglo I, el idioma que prevalecía en el mundo era el griego. Como decir hoy día el inglés. Era el idioma universal que todo el mundo aprende porque es el que todo el mundo sabe para comunicarse. El arameo, pues no, solamente lo sabían los judíos. Entonces, ¿para qué iban a aprender ese idioma en otros países? Entonces, usted se iba para Egipto, no sabían arameo. Usted se iba para Roma, no sabían arameo. Usted se iba para Babilonia, no sabían arameo. Ah, pero todo el mundo sabía griego, porque era el idioma que todo el mundo se aprendía, porque era el más importante desde los tiempos en que Alejandro Magno conquistó el mundo. Y esa fue su herencia. Entonces, había que transmitir la palabra de Dios, lo que Jesucristo nos dio, y qué mejor que escribirlo en griego, que era el idioma universal en aquel momento. Dice, si se hubiera escrito en arameo sería solo para el pueblo de Israel. Pero la iglesia tenía, aparte del mandato de Cristo de ir a todo el mundo y hacer a todo el mundo discípulo, la iglesia tenía ya clara la revelación de Dios de predicar el evangelio a todo el planeta. Entonces había que publicarlo en el idioma que hablaba todo el planeta, es decir, en griego. Entonces, luego dice ahí la que reclamaba sutilezas de distinción no muy necesarias para el flujo de los oráculos proféticas ni para escribir una historia, pero era requisito ineludible para la compacta argumentación de un apóstol. Bueno, un Nuevo Testamento en arameo hubiera tenido relativamente pocos lectores, solo los judíos, ¿verdad? Pero un Nuevo Testamento en griego llegaba a todo el mundo, a todo el planeta. Por eso puede ser una de las razones por las que se escribió en griego y no en arameo. Además, la mayor cantidad de gente que formaba el cristianismo no eran judíos, sino que eran personas también de otros pueblos, desde Roma hasta España, Egipto, y entonces tenía que llegar en griego. Y de ese griego de una vez pasarlo a los idiomas. Por ejemplo, los sirios lo pasaron de una vez al copto, los egipcios lo pasaron al egipcio, digamos, esto comenzó a pasarse a los idiomas de ese entonces de los pueblos. ¿Para qué? Porque ellos necesitaban ya verlo, entenderlo mejor. Los romanos de una vez lo tradujeron al latín.
Así era. Pero el más viejo, el más antiguo, de donde todos se tomaban, era el griego. Dice, si el mensaje se propagaba en el idioma griego, que se había transformado en el verdadero lenguaje internacional de la época, la palabra podría penetrar en cualquier parte del mundo greco-romano. Ahora, recordemos esto. El evangelio sale de Israel y va para el mundo, pero los apóstoles en ese momento todos estaban apuntando hacia Roma. ¿Por qué Roma? Porque Roma era la capital del imperio, ahí donde vivía el emperador. Y si Roma era conquistada por el Evangelio, entonces el Evangelio iba a llegar a todo el mundo. En ese momento hay que ver por qué incluso Pablo quería ir a Roma, ¿verdad? Porque lo vemos en la carta de los Romanos, que él desea ir a Roma. El deseo de Pablo era, él apuntaba a Roma porque era la cabeza. Es como decir aquí en Costa Rica, si queremos llevar el Evangelio con más fuerza, tenemos que llegar a la capital. Y porque ahí están los medios de comunicación, ahí está lo más fuerte y de ahí porque ahí llega casi todo el mundo. Es la mejor forma para que el Evangelio llegue a todo el país. Igualmente en aquel entonces, para que el Evangelio llegue a todo el mundo, hay que llegar a Roma. Hay que convertir a todos los romanos. Y comenzando por los emperadores, y es decir, ellos apuntaron a eso. Entonces, de ahí la importancia de el griego, que era el idioma universal, para predicar el Evangelio. Dos hechos quedan claros, entonces. Es evidente que Dios tenía el propósito de usar a su pueblo, Israel, ¿cierto?, como instrumento para comunicar el cristianismo al mundo. Sin embargo, el lenguaje de dicho pueblo no era un medio adecuado. Es decir, Dios quiere usar al pueblo de Israel y lo usó para traer al Mesías, pero el idioma, el arameo, no hubiera llegado, pero no hubiera salido, pero ni de Judea, ¿verdad? Entonces necesitaban, y quiero que quede claro eso, necesitaban un idioma que llegara a todo el planeta. Y la mejor manera era el griego. Y aunque el imperio romano hablaba latín, no tenía la fuerza que tenía el griego, porque el griego había llegado a todos los rincones casi del planeta, mientras que el latín, pese a que eran los que estaban ahí gobernando, no había llegado, no tenía la fuerza que tenía el griego. El idioma griego se utilizaba ya cientos de años antes de Cristo y ha continuado existiendo hasta nuestros días como lengua viva. En este momento en Grecia, un país de Europa, al sur de Europa, hablan griego. Ellos siguen hablando griego. Queda ubicado donde mismo estaba Grecia antes. Los comienzos de la literatura en el griego se ubican más o menos unos 800 años antes de que Cristo naciera. En obras famosas como la de Homero, la de Hesíodo, ahí hay textos griegos, es decir, el griego, claro, la fuerza grande la trajo este señor, Alejandro Magno, ¿verdad? Cuando conquistó el mundo entero. Pero el griego aquí tenemos Grecia, aquí puede ver Grecia en estos dos mapitas, ahí tenemos Grecia. Grecia, de aquí de Macedonia, era Alejandro Magno. Y aquí tenemos, todos estos son lugares muy montañosos y, digamos, una situación donde las mismas montañas dividen los pueblitos, se llamaban polis, y habían muchos dialectos, ¿verdad? Muchos dialectos. Termina de alguna manera, gobernando, digámoslo así, el idioma griego, el que tenemos ahorita, porque ellos tenían varios idiomas, estos son diferentes idiomas. Cada una de las ciudades tenía un griego un poquito parecido. Entonces había uno eólico, uno jonio, ático, dórico, griego noroccidental, etcétera, etcétera. Dice, para cuando el periodo clásico propiamente dicho se estableció, es decir, eso muchos años antes de Cristo, dos factores jugaron un papel preponderante en la formación de dicho lenguaje.
Uno de ellos fue la periódica incursión en el territorio griego de pueblos indoeuropeos. Vean cómo está Grecia. Eso permitía que mucha gente llegara en barcos aquí por el mar y negociara con ellos. Eso hacía cada vez la cultura griega más poderosa. Entonces, trajo modificaciones al idioma de las diferentes localidades. Entonces, el griego no era ya el griego clásico de antes, sino que ese griego comenzó a tomar unas formas diferentes. Debido al carácter quebrado del terreno de la península griega, esas alteraciones lingüísticas tendieron a perpetuarse, entonces, cada uno con sus idiomas. Y de este modo aparecieron diferentes dialectos, ¿verdad? Que aquí usted los puede ver, esos que les acabo de mencionar, el ático, el dórico, el eólico y el jónico. Si bien una verdadera literatura se desarrolló solo en 2 o 3 de estos, los dialectos hablados fueron muchos. De los dialectos literarios, dórico, eólico y jónico, fue el último el que alcanzó una prominencia mayor que los demás, el jónico de la Jonia, ¿verdad? Que fue el que se hizo más poderoso, que aquí lo tenemos en esta de color naranja, ¿verdad? Y aquí sigue el ático, una rama del jónico fue el lenguaje de Atenas, la ciudad-estado que promovió una brillante galaxia de escritores, que es el que tenemos de verde. No, no es verde, es como un cafecito, la letra roja, ¿verdad? En consecuencia, hablar del griego clásico es equivalente a hablar del ático. Este tipo de griego no quedó confinado a Atenas o Ática, sino que se propagó con la actividad colonizadora de los atenienses al otro lado del mar Egeo y más allá. El mismo constituye el elemento individual más importante tras el griego del Nuevo Testamento. Entonces, vean, eso es para decirles cómo se formó ese griego, para tener una idea, ¿verdad? Ciertos vocablos peculiarmente jónicos aparecen, como también algunas formas dóricas. La influencia eólica es mínima. En el siglo IV antes de Cristo, las ciudades-estado, polis, fueron conquistadas por Felipe de Macedonia, que fue el papá de Alejandro Magno. Ese conquistó todo Grecia, en otras palabras. Cuando su hijo Alejandro el Grande se aventuró más allá de Grecia, de las Celias, para efectuar sus vastas conquistas en el oriente, reclutó para su ejército hombres que provenían de todas partes de Grecia. Se hizo un ejército grande y conquistó el mundo entero. Conquistó todo el mundo, digamos, y así se convirtió en un emperador muy fuerte. Antes así era, no era por votación, ahí era por el más fuerte. La estrecha relación que estos hombres mantuvieron en las filas fue un factor de suma importancia en la aparición de un nuevo tipo de griego. Con este señor va a aparecer un nuevo tipo de griego, tipo que ya había comenzado a tomar forma por los contactos con las diferentes ciudades-estado, las polis. Aquellos elementos del lenguaje que eran de mayor uso, los que de los distintos dialectos eran fácilmente adaptables, tendían a sobrevivir, mientras que los menos útiles dejaban de ser usados. Bueno, vamos a ver, porque queremos ver ese nuevo idioma. En un lapso notablemente corto se forjó un nuevo idioma griego, conocido como Koiné. Su nombre completo es Koiné dialectos, ¿verdad? El dialecto Koiné, ese es el Koiné. Y el Koiné es el que se hablaba aquí en todo esto verde, todo este mundo. Eso fue lo que conquistó Alejandro Magno. Vieron en este mapa, ese señor conquistó el mundo entero. Aquí es donde está la tierra de Israel. Aquí está Grecia, donde salió Alejandro Magno. Comenzó a conquistar todo el mundo. Llegó hasta la India. La palabra koiné significa común. Este griego es verdaderamente el idioma de la gente común, es el idioma que habla la gente en la calle, es el medio de comunicación durante la era helenística, que más o menos viene desde el 300 antes de Cristo al 500 después de Cristo. Es decir, que en tiempos de Cristo era el idioma que se hablaba. Hay mucha posibilidad que Cristo hablara griego porque era un idioma que todo el mundo conocía. Donde el ejército de Alejandro iba, ahí él llevó el idioma. Por eso ese idioma estaba en todo el imperio.
Dado que los pueblos conquistados de Asia representaban diversas unidades lingüísticas y nacionales, hacía falta que hubiese un medio común de comunicación, lo que contribuyó a la diseminación del griego. Entonces, con mucho más razón, diseminaron el griego por todo lado. ¿Para qué? Para poderse comunicar bien. ¿Verdad? Es como en Costa Rica, si alguien conquista San José y Costa Rica, pues obvio que si hablamos diferentes idiomas, se va a imponer un solo idioma para que todos hablemos el mismo idioma. Es Correcto. parecido a lo que hizo Alejandro Magno, que todos hablaran griego, ¿verdad? Es lo lógico. Ujú. Los colonizadores griegos hicieron que el arraigo del griego fuese permanente. Ellos lograron que el griego se quedara ahí. Por eso el Nuevo Testamento se va a escribir en griego. Solo después de varios siglos, en el siglo sexto después de Cristo, la koiné dio paso al sucesor del griego del periodo bizantino. Es decir, ya el sexto, estamos hablando de 600 años después de Cristo, ya ahí surge un nuevo tipo de griego, ¿verdad? Y luego surge el moderno mucho más adelante, que es el que ahorita se habla en Grecia. No debe pensarse que todo lo que fue escrito en griego en el periodo helenístico fue escrito en koiné. Digamos, hay cosas en griego que fueron escritas en el griego clásico y hay otras que fueron escritas en el griego koiné. El Nuevo Testamento y la Septuaginta fueron escritos en koiné. Pero hay un montón de libros que fueron escritos en clásico, en griego clásico, como por ejemplo los libros de Homero o Hesiodo. Algunos autores veían al lenguaje corriente como un triste deterioro del producto de la época. ¿Qué significa? Que en los tiempos de Jesús y de Alejandro Magno, también había gente que escribía en el griego clásico y decía que este era un lenguaje como decir nosotros, una analogía, como que nosotros digamos, eso es un lenguaje pachuco, ¿verdad? Que es el lenguaje del pueblo, que uno diga eso. Entonces más o menos la gente decía, mire, eso es un lenguaje pachuco, digamos, algo así como para entendernos aquí en Costa Rica como hablamos. Entonces la gente hablaba, sobre todo la gente muy estudiada, usaba el griego clásico y hacía un esfuerzo para mantener el clásico y eliminar este que Alejandro Magno se había impuesto en todo el imperio. Por esta razón, parte de la literatura del periodo koiné no es realmente koiné. Hay literatura en griego clásico. Aún entre quienes evitaban este anacronismo, había escritores que se inclinaban más hacia el estilo ático que hacia el idioma vernacular de su tiempo. Lo mismo, el clásico. Su producción es llamado koiné literaria, ese koiné más refinado. El idioma griego común no alcanzó a hacerse universal en el mundo grecorromano, pero sí se propagó por todo el imperio. En el occidente tuvo que competir con el latín, ¿verdad? Competía con el latín, lo hizo con bastante éxito, invadiendo la vida cultural de Roma, manteniendo su arraigo a través de todo el hasta cerca del año 200 después de Cristo. En este momento comenzó a aparecer la literatura cristiana en latín, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Pero en el primer siglo, Pablo, ya cuando estaba Pablo, Pablo halló en el griego el medio natural para escribirle a la iglesia, por ejemplo, en Roma. ¿En qué le escribió a la iglesia en Roma? En griego, no le escribió en latín. ¿Ve? Tenemos atestación en el libro de Hechos 14:11 de que los idiomas nativos mantenían su predominio en las zonas montañosas del interior del Asia Menor. Es decir, habían algunos pueblitos que hablaban sus idiomas. Palestina en el tiempo de Cristo era políglota. ¿Qué significa eso? Que hablaba varios idiomas. Hablaba griego, hablaba el arameo, seguro hablaba en latín también. Entonces hay evidencias de eso, ¿verdad? Hay evidencias de eso. Vamos a ver qué más. El arameo era sin lugar a dudas el idioma de la gente común, pero en Palestina. Que Jesús lo hablaba, no hay duda, según lo vemos en los evangelios, ¿verdad? Aquí tenemos un texto griego, ustedes lo pueden ver, es Juan 1:1. Pasamos a el hebreo persistía en ciertos círculos, en especial bajo la influencia rabínica. Es decir,
los rabinos, los maestros judíos, mantenían el hebreo en las sinagogas, sobre todo, ¿verdad? La lectura que Jesús hizo de las escrituras en la sinagoga da pie para pensar que él estaba familiarizado con dicho idioma. Es decir, Jesús también hablaba hebreo. No solo arameo, sino hebreo, porque ahí solamente todo se hacía en hebreo. Es decir, el idioma hebreo del pueblo de Dios. Varias referencias al hebreo aparecen en el Nuevo Testamento. Usted puede buscar, no las vamos a buscar aquí porque se nos va toda la clase. Juan 5:2, Juan 20:16 y Hechos 22:2. Búsquenlo para que vean que ahí aparecen referencias al hebreo en el Nuevo Testamento. Una persistente tradición de la iglesia antigua insiste que Mateo fue escrito en hebreo. Eso lo dicen, pero en realidad no hay ni una sola evidencia de esto. Solo que la gente decía que había un testamento escrito en hebreo, lo dice Eusebio de Cesarea en el siglo IV. Pero no hay un solo papiro encontrado, un pedacito que diga que realmente existió un evangelio de Mateo en hebreo. No hay, no se ha encontrado. Los eruditos han favorecido la idea de que estas son en realidad referencias al arameo, basándose en que la retención del término más honorable era un asunto de orgullo nacional. Están explicando, justificando eso, sino que en cierta libertad en el uso de los términos era permisible allí donde no tenía mucho sentido distinguir el arameo del hebreo, sino que solo hacía falta indicar que se trataba de un idioma semita en contraposición al griego. Están diciendo que, justificando, pero de eso no hay evidencia. Es posible sustentar, sin embargo, una sólida argumentación a favor de que estas alusiones al hebreo fueron hechas para ser interpretadas literalmente, en cuyo caso la prevalencia del hebreo al lado del arameo debe darse por sentada. Vamos a ver qué más hay aquí del griego. La influencia griega era fuerte en Galilea, donde Jesús se crió, donde el contacto con el mundo helenístico era más estrecho que en Judea. De ahí que Jesús hablara muy bien seguro el griego. Que Cristo y los apóstoles podían hablar en griego es algo casi seguro, dice Harrison. Aún en Jerusalén, los judíos que hablaban griego gravitaban hacia una sinagoga propia. Busquen Hechos 6:9. La inscripción puesta sobre la cruz incluía el griego. Recuerde que se escribió en hebreo, en griego y en latín, ¿verdad? Se escribió. ¿Qué quiere decir? Que eran los idiomas que se hablaban ahí en Jerusalén. El latín era el idioma de las fuerzas de ocupación, es decir, de los romanos en Palestina, pero es de presumir que pocos judíos estaban versados en el mismo. Dado que muchos romanos hablaban griego, la comunicación podía lograrse en circunstancias habituales por este medio. Era el idioma que todos hablaban, lo que les acabo de explicar. Los papiros no literarios comenzaron a ser seriamente tomados en cuenta a fines del siglo XIX, ahorita, ¿verdad? Estos documentos no tienen nada que ver con la literatura en el sentido técnico, sino que eran de carácter comercial y personal, algunos de ellos escritos con evidente dificultad por personas de educación bastante limitada. ¿Qué está diciendo? Pues que en el primer siglo mucha gente escribió cartas, pero no eran cristianas. Y esas cartas comenzó la iglesia a tomarlas en cuenta para conocer el contexto histórico en el que Jesús se desenvolvió y cómo era el pueblo de Israel. Entonces se comenzó a tomar en cuenta esas cartas para entender el contexto, el Sitzenleben, como dicen los alemanes, del pueblo de Israel. Allí estaba el griego del hogar, del mercado, sacando a la luz en la era moderna, tras permanecer ignorado durante 2000 años en la preservadora sequedad de las arenas egipcias. Se han encontrado muchas cartas, muchos documentos en griego. El griego coinea igual que el Nuevo Testamento, pero que hablan de otra cosa, ¿verdad? De otras situaciones. Luego tenemos, dice, Adolfo Deisman, este señor que usted ve aquí, un cerebro, ¿verdad? Inteligencia, no sé cómo estará el corazón con Dios, eso ya es otra cosa. Pero un alemán inteligente tuvo el honor de ser el primero en llamar la atención
a la similitud entre el vocabulario de estos papiros, de esas cartas no literarias y el Nuevo Testamento. Él dijo, mire, vea, eso es reciente, eso es hace poquito que se acaba de descubrir. Por eso esta ciencia del Nuevo Testamento es muy nueva. Otros que se destacaron en esta investigación fueron Grenfell, Hong, Milligan. Ellos agarraban esas cartas para entender mejor el Nuevo Testamento. Eso era el contexto, el Sitzenleben, ¿verdad? Moulton se unió a Milligan, perdón, para producir este libro, Vocabulario del Griego del Nuevo Testamento, ilustrando muchos términos del Nuevo Testamento basándose en papiros y otras fuentes no literarias. Libros hermosos, importantes, ¿verdad? De esos papiros se infiere que el Nuevo Testamento se escribió en el lenguaje popular de su tiempo, un lenguaje común. Antes de esto era muy complicado, se creía que el griego del Nuevo Testamento era un lenguaje del Espíritu Santo, por eso se le llamaba griego bíblico. No se tenían textos similares en la literatura profana. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que antes se creía que el Nuevo Testamento había sido escrito en un lenguaje del Espíritu Santo, un lenguaje santo, un lenguaje diferente. Pero después se descubrió que no, que era el idioma que se hablaba en el pueblo. Y estos señores son los que lo descubrieron. Tyers en el antiguo léxico tenía 767 palabras que no habían sido identificadas antes de esas cartas. Deisman, este señor, la redujo a 50 términos del Nuevo Testamento que no se encontraban en ningún lado. Y en este momento ya la mayoría de estas ya se han encontrado. Ya son palabras encontradas. Bueno, vamos a ver fuentes de la Koiné y yo creo que aquí vamos a ver porque sí, nos faltan algunas. No sé si ya estamos a punto de que nos tire abajo. Lo dejamos por aquí, hermanos, porque yo creo que ya la grabación está casi Ya llegando falta a poco. su fin, Perfecto, ¿verdad? Entonces, perfecto. quedamos en esta y para seguir la otra semana, si el Señor lo permite, con la segunda parte, si les parece. Ok. Ok. Bueno, No, hermanos, sí. no, no, que es muy, muy buena esta clasecita, saber los diferentes idiomas de esos lugares donde exactamente habitó Jesucristo, ¿verdad? Amén. Así Muy es. importante saber esto, porque ya y a veces puede ser que alguien le pregunte a uno y uno a veces se queda sin respuesta porque uno sabe, ¿verdad? Nunca ha tenido este tipo de curso. Por eso Así esta es. lección está muy importante también. Y nos Claro que ayudó sí, mucho el haber llevado aquello de la crítica textual. es correcto, sí, es Bien, mis correcto. queridos hermanos, dejamos por aquí porque ya casi nos bota el sistema. Agradecerles Perfecto, que nos hayan perfecto. acompañado, agradecerle a Eduardo, a Marjorie, que estuvieron con nosotros, que el Señor los bendiga y nos Amén, vemos amén. en el próximo programa. El Señor los bendiga a Perfecto, todos muchas ricamente. gracias a ella.